Gracias y paz de Dios Padre y de su Hijo, nuestro Señor. Para el día de hoy contamos con este Evangelio de Lucas. Y cuando escuchamos que Jesús se le perdió a sus padres, el Evangelio está equivocado. Jesús no se le perdió a sus padres se le perdieron a Jesús. Menos mal que para ese entonces pues no existía el departamento de la familia. Un niño perdido por 3 días pues hubiese sido en este tiempo una remoción, ¿verdad?, de hogar. Pero el Antiguo Testamento exigía que los judíos visitaran el templo de Jerusalén cuando menos 3 veces al año. En el periodo que nos ocupa, esto había reducido a un solo viaje para la fiesta de Pascua. Lucas nos relata que José y María tenían esta costumbre, pero solo nos da detalles del año en que Jesús cumplió 12 años. Si volvemos y estudiamos el Evangelio de Lucas, podemos observar que lo que se menciona es que Jesús hasta sus 12 años estuvo en casa de sus padres. Pero no detalles qué era lo que hacía Jesús estos 12. Sí, ahora y al micrófono le pasó lo de Jesús, se perdió por unos instantes. Decía yo que Lucas nos relata que José y María tenían cumbre, ¿verdad? Y que Jesús en ese entonces ya había cumplido 12 años. Es posible que esta visita la hicieran como un preparativo porque Jesús iba a cumplir sus 13 años posteriormente. Fecha en que los jóvenes judíos se integraban a la comunidad religiosa y pasaban a ser miembros responsables de ella. Se les llamaba hijos del mandamiento. Esta historia es muy conocida. Sin embargo, algunos lectores se preguntaban, ¿cómo es posible que los padres pasasen tanto tiempo sin descubrir la ausencia de su hijo? Y pensaba yo que todo lo relacionado que tenía que ver con Jesús desde su nacimiento o antes de su nacimiento, pues Dios lo tenía que tener predestinado, ¿verdad? Porque estaba todo debidamente calculado, porque Dios tiene todo previamente calculado y estudiado. ¿Cómo pudieron haber caminado una distancia de un día ignorando el paradero de Jesús? Y vuelvo al pensamiento, no me cabe duda que era porque Dios quería que fuera así, que les diera ese tiempo a Jesús de reunirse con todos estos estudiosos y doctores del Evangelio, o de la ley en ese entonces, o de los documentos que estudiaban. En primer lugar, no hay evidencia que existieran problemas familiares entre José y María, y menos con Jesús. No existe nada que indique que los padres fueran descuidados. Más bien se podía apreciar su atención bien cuidadosa. Cuando los peregrinos salían de Jerusalén para dirigirse a sus respectivas ciudades, lo hacían en grupos grandes. Las mujeres formaban el primer grupo casi siempre y los hombres el segundo grupo. Por su parte, los jóvenes podían ir en cualquiera de ellos. Después de un día de camino, cuando las familias se juntaron para comer y pasar la noche, es que se dan cuenta José y María que faltaba su niño. Y vuelvo y repito, menos mal que en ese entonces el departamento de la familia pues no existía. Un niño de 12 años en Oriente, en ese momento, tenía gran libertad de movimiento. O sea que no estamos tan lejos del 2015, ¿verdad? Porque hoy en día vemos que los muchachos, los jóvenes, pues tienen esa libertad, ¿verdad?, de movimiento en algunos casos. Era natural que fuese entre alguno de los grupos, de estos grupos, el de las mujeres o en el de los hombres. Un poco estos grupos desordenados y distanciados de la caravana. Y menciona el libro o el estudioso que la aglomeración en Jerusalén era muy grande. Él menciona una cifra, dice Josefo, menciona la cifra de 2.700.000 personas aproximadamente. Para hacer ver la aglomeración que se reunía y lo nutrido de estas caravanas. Y José y María pensaron que estaría en alguna de ellas, en alguna de estas caravanas. Al día siguiente regresan a la ciudad y al tercer día lo encuentran platicando con los eruditos, a quienes hacía y contestaba preguntas, que era el método de ese entonces. Los maestros de la ley estaban asombrados de la inteligencia y las respuestas de Jesús en ese momento. Y este intercambio nos da otra evidencia de la manera en que Jesús iba aprendiendo y iba desarrollándose. El encuentro con sus padres y la pregunta y lamentación de su madre dieron ocasión para las palabras:
¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y no lo dijo por rebeldía, aunque José y María comprendieron sus palabras o comprendieron estas palabras, sino hasta mucho tiempo después que se dan cuenta que Jesús era el enviado de Dios. En cambio, Jesús sabía perfectamente lo que en ese momento decía. Es interesante observar que estas son las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en la Biblia y con ellas confirma ser el Hijo de Dios. El versículo final del capítulo indica cómo era el carácter y comportamiento del joven Jesús en su hogar y en la comunidad. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en Santiago nos menciona, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos estar muy agradecidos de que los evangelios contengan las palabras y obras del hombre más sabio de todos los tiempos. Recordemos que Jesús era la viva imagen de su Padre. Por consiguiente, cultivaremos la sabiduría de arriba si imitamos su personalidad y la forma de hablar y actuar de Cristo. Personalidad, forma de hablar y actuar como Cristo. Una personalidad de respeto, de amor, de bondad. Hablar como Cristo, llevar su mensaje. La palabra escrita que tenemos en la Biblia. Actuar como Cristo es hablar con nuestros hijos e hijas sobre lo difícil que se torna la vida en ocasiones. Tener la confianza de orientarles en sus preocupaciones, dudas y conflictos. No esperar que alguien venga y los oriente mal. Tener ese amor para disciplinarlo, sin tener que insultarlo, agredirlo o manipularlo. Porque los hijos tienen muchas manipulaciones con nosotros los padres. Porque es rápido en ocasiones, cuando vemos que no funcionan y desean algo, uno usa el intercambio de palabras. Te voy a comprar esto si tú no haces eso. Y cuando no tenemos para comprar, y cuando no tenemos para obsequiar, y cuando no tengamos para reprender, ¿qué haremos con nuestros hijos e hijas? Si lo haces, pues es posible que suceda algo que no querramos. Explicarle a nuestros hijos que por ser jóvenes no tienen derecho a conducir un vehículo por nuestras calles irresponsablemente y que de tal manera se le cause la muerte a otra persona o a personas que en ese momento compartían porque eran mis amigos. Si yo comparto con un amigo es para yo cuidar y querer a ese amigo. No para presenciar el evento que tuvimos hace unos días atrás donde 3 jóvenes murieron. Murieron porque es posible que por la poca sabiduría, era un vacilón. ¿Quién sabe? Solamente ellos saben lo que sucedió. Perder la vida por un vacilón y dejar sus padres con el dolor de haber perdido un hijo. Sin sabiduría, la vida puede ser muy escabrosa. Nuestra sabiduría humana nos puede llevar a meternos en problemas. La vida puede ser o la vida puede parecer muy injusta en ocasiones. Por eso es mucho mejor que nuestro Salvador Dios nos dé la sabiduría correcta para encontrar las respuestas verdaderas para soluciones a tantos problemas. Podemos entregarle nuestro corazón a Dios y permitir que su palabra nos guíe. Y viviremos una vida envueltos completamente en el amor y la sabiduría de Dios. Dice en el libro de Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo
y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La vida, mis hermanos y hermanas, es una. Y aparentemente cuando nos morimos es muy hermoso el lugar donde vamos porque nadie ha regresado de allá para decirnos cómo es. A veces la vida puede ser muy corta. Debemos saber utilizar bien la sabiduría que Dios nos ofrece cada día y cada momento para poder llevar una vida provechosa donde proclamemos paz, amor y justicia. Amén. Que la gracia de Dios Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la compañía y consolación